Bienvenidos a nuestro canal Mi Historia, Tu Impulso, donde exploramos las historias de individuos extraordinarios, cuyas vidas nos inspiran y nos motivan a alcanzar nuevas alturas. Hoy nos sumergimos en la saga del luchador de un brazo, una historia que va más allá de las limitaciones físicas y nos lleva al corazón mismo del coraje humano. Hoy compartiremos la extraordinaria historia de un atleta excepcional, Daniel Espinosa. Daniel nos va a contar cómo enfrentó obstáculos aparentemente insuperables, desde enfermedades que amenazaron su vida hasta lesiones que desafiaron su movilidad. Sin embargo, cada desafío se convirtió en una oportunidad para demostrar su determinación y su capacidad de superación. Con nosotros, Daniel Espinosa. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, un placer estar aquí, muy contento. Gracias por aceptar la invitación, amigo. Un placer para mí. Gracias por estar en el canal. Daniel, cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde eres? Mira, yo soy cubano, nací en un pueblo llamado Sagua la Grande, al norte de Cuba. A los 2 años de edad perdí un brazo en un accidente de tren con mi madre. Mi madre perdió la pierna y yo perdí el brazo derecho. Y me crié en ese pueblo, un pueblo muy bonito, de Sagua, de gente muy bonita, de gente muy linda. Así que me crié con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Y desde muy pequeño, pues supe lidiar con esta discapacidad que creo que al final fue un propósito de Dios en mi vida. Uh-huh. Daniel, cuéntanos un poco más sobre este accidente que cambió tu vida y la vida de tu mamá. Mira, yo realmente no tengo mucha memoria del accidente, realmente no tengo ninguna. Pero en el caso de mi mamá, fue un momento difícil para la familia. Ellos se culpaban entre ellos al principio porque no entendían de la manera que ocurrió este accidente. Porque este accidente, de la manera que ocurrió, fue un poco no muy común. Es decir, yo no venía dentro del tren. El accidente de nosotros fue algo misterioso, porque nosotros caminábamos por una calle, íbamos a pasar la línea, y ahí es donde yo siempre reflexiono cuando me hacen la historia de cómo fue que pasó el accidente. Porque el tren, yo caí delante del tren. Yo tenía 2 años, que era un bebé, y caí delante del tren. Y a mi mamá el tren la golpeó también. Es decir, por lo general, tú no debes sobrevivir a este tipo de accidentes. Estaban caminando como muy cerca de la vía. Íbamos a cruzar la línea. Yo me solté del brazo de mi mamá. Ella estaba un poquito débil porque ella tenía el hierro un poco bajo, parecía la anemia. Y cuando ella cuando ella pues salió detrás de mí para de alguna manera salvarme o evitarlo, pues el tren, yo caigo debajo de la línea del tren y a ella el tren la golpea y la agarra por la pierna. Entonces, de la manera que ocurrió el accidente, no estábamos supuestos a sobrevivir. Nadie sobrevive a un tren que te golpea. No. Y menos un niño de 2 años. Sí, las posibilidades son muy mínimas. Y entonces, pues, ahí cuando yo reflexiono, y entonces siempre saco la cuenta de que aquella tragedia que todo el mundo vio, aquella tragedia que todo el mundo, porque había mucha gente mirando, era un pueblo pequeño, donde todo el mundo, pues, estaban todas las casas alrededor de la línea. Mi tía vivía frente a la línea, que era donde nos dirigíamos nosotros. Así que estaban todas las casas, la gente salió a ver el accidente, pero todo el mundo vio la tragedia. Nadie vio lo que hizo Dios con aquella tragedia que la convirtió en una oportunidad. Increíble. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo enfrentaste la adversidad después de ese accidente? Bueno, yo era muy pequeño. Yo me di cuenta que me faltaba el brazo a los 5 años. Vamos. Como digo, mis padres al principio no sabían cómo criar a un niño con este tipo de discapacidad, así que para ellos fue difícil. Muy pequeño, pues me llevaban inclusive a psicólogos y a ver cómo me ayudaban a que tuviera un desarrollo normal. Claro, superar la situación. Yo a los 5 años de edad, cuando fui a la escuela por primera vez, yo creo que fue una de las pocas
los pocos choques que tuve, porque creo que fue cuando realmente me di cuenta que era diferente a las demás personas. Sí, cuando entré a la escuela, todos los niños son, de alguna manera, dicen crueles, pero no son sinceros. Te dicen lo que piensan porque no saben las consecuencias. Exacto. Así que en esa edad, los niños empezaron a preguntarme y unos se reían, otros tenían compasión, otros pues tenían curiosidad de la dificultad que yo tenía, que era diferente de todo el mundo. Ese momento, el primer día de escuela me causó a mí un problema muy grande. No quería regresar al otro día. Me sentí muy mal. Y entonces mi mamá estaba sola conmigo en la casa. No podía alcanzarme. Yo corría para todos los lugares, pero no quería venir para la escuela. Así que un tío mío llegó a ese momento y con la correa en la mano, porque es Cuba diferente, ¿no? El tiempo, con la correa en la mano me montó en la bicicleta, me llevó a la escuela y me dio unas palabras que realmente me hicieron reflexionar a pesar de mi edad. Pero me dijo, o lo enfrentas hoy o vas a estar huyendo toda la vida. O lo enfrentas hoy o vas a estar huyendo toda la vida. Así que me dijo, ve y entra y peléate con todo el mundo. Defiéndete. Peléate con todo el mundo, con todo el mundo. Y entonces hice eso mismo. Porque estuve peleando 5 años. Aquello de pelear me encantó. Entonces, pero creo que a partir de ese día, pues, acepté mi vida de una manera diferente, ¿no? Sí, ¿será que en ese momento que peleabas con tus amigos o con los compañeros de clase, ¿no? Era porque no entendías realmente cuál era tu situación, no la aceptabas? ¿O qué pensabas en ese momento? Simplemente peleaba porque mi tío me dijo que peleara. Defiéndete. Ya, defiende. O sea, alguien me decía algo y no aceptaba. Yo, así, lo que aprendí con esto, al final lo que yo quería era que la gente me viera como yo quería que me vieran, no como querían ellos. Uh-huh. Y ese fue el patrón que puse en mi vida desde ese día hasta la actualidad. ¿Cómo querías que la gente te viera? Como una persona normal. Exacto. Uh-huh. Como parte de la humanidad. Sí. Alguien que pueda aportar cosas positivas y también puedo tener cosas negativas. Exacto. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero que me aceptaran. No que me vieran como un discapacitado, porque la gente lo primero que ve es la discapacidad. Exacto. Yo te digo porque yo soy entrenador y he trabajado con niños y jóvenes por más de 35 años. Y a mí me han traído todo tipo de niños. Los padres siempre vienen con algo que quieren que aprendan o vienen a contarte el problema que tienen el niño. Yo siempre les digo, no me cuentes los problemas. Déjame evaluarlo. Yo prefiero ver las cosas positivas. Yo me enfoco en la parte positiva, no en la parte negativa. Porque todos tenemos algo negativo. Así no es. te puedes enfocar en eso. Exacto. Entonces, cuando la gente ve a una persona con discapacidad, por eso es que nosotros, al final, cuando tenemos una discapacidad, nos toca trabajar el doble, porque nos toca demostrar mucho para que acepten lo que ofrecemos. ¿Entiendes? O sea, cuando tú trabajas una vez para demostrar tu valía, yo tengo que hacerlo 10 veces. Increíble. Amigo, vamos a hablar un poco sobre tu desarrollo personal y tus logros. ¿Okay? ¿Qué te inspiró a explorar el mundo de las artes marciales y el cine? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, a los 7 años de edad descubrí mi pasión en las artes marciales después de ver una película de Bruce Lee. Así que Bruce me inspiró muchísimo. Recuerdo que después de la película estuve pateando y gritando como él por una semana entera. Me impresionó mucho. Mi padre vio que yo estaba interesado en las artes marciales y que tenía curiosidad. Uh-huh. Así que me llevó a una clase de judo. En aquel momento no había karate en mi ciudad, pero había judo. Y entonces ahí estuve entrenando, me gustó muchísimo, me ayudó muchísimo en mi niñez. Tuve unos cuantos años entrenando judo y ahí me seguí interesando por aprender diferentes artes marciales y deportes de lucha. Así que entrené lucha libre, entrené boxeo, entrené karate. Y cada vez me iba más apasionando por artes marciales, pero al mismo tiempo también desde niño, pues el cine. Yo tenía un tío mío que era cineasta, mi madre, mi familia por parte de madre
de alguna manera siempre tuvieron esa vocación artística. Yo creo que la parte artística mía viene de ahí. Y entonces siempre llevé estas dos pasiones a la par. Pero ya a los 14 años vi una exhibición de taekwondo en televisión en Cuba y me sorprendió muchísimo. Este arte marcial me impresionó. Y vi una oportunidad en este deporte. Me gustó el sistema de combate que tenía. El 70-80% del combate se usaban más las piernas que los brazos. Era un deporte que estaba causando mucho euforia a nivel mundial. Estaba a punto de ser parte de los Juegos Olímpicos. Y dije, bueno, aquí hay una oportunidad. Entonces me enrolé en las prácticas de taekwondo. Tenía como 14 años y ya a los 17 años era campeón provincial y era entrenador del equipo de mi pueblo, uno de los más jóvenes de Cuba, tenía 17 años. Y entonces sufrí una enfermedad renal que me apartó del deporte por unos cuantos años, en la parte activa. También me pasó algo, antes de la enfermedad fui a competir en las eliminatorias para ir al campeonato nacional y me negaron la posibilidad de participar en unos nacionales. ¿Por qué te negaron la posibilidad? Por mi discapacidad física. Me dijeron que no estaban seguros de llevarme, que no podían llevarme. Entonces, eso de alguna manera me impulsó a pensar en otra posibilidad de lograr lo que yo quería, pero en ese momento me dio la enfermedad renal que me separó del deporte y entonces me seguí como entrenador, pero entonces me acerqué más a la parte artística mía. Y entonces empecé a crear personajes, a participar en shows. Entonces fui a un festival nacional de Cuba y gané el primer lugar en un festival con una coreografía que yo mismo organicé con la ayuda de un maestro de baile que había en Cuba. Y también participé en teatro, tenía un show, me gustaba la comedia, imitaba voces. Entonces tuve unos cuantos años haciendo esto hasta que me curé de los riñones y regresé al taekwondo y me partieron la cervical, la segunda vértebra de una patada. De verdad. Así que me volvió a sacar del deporte. ¿Por cuánto tiempo estuviste fuera en ese momento? Bueno, ya en ese momento tenía planes de venir para Estados Unidos. Así que la mente mía estaba puesta para venir aquí a Estados Unidos. Tenía un tío mío que era preso político y le dije que me incluyeran en los papeles de la salida del país. En ese momento estaban dando 20,000 visas al año y no estaba tan difícil venir. Así que cuando fui a la embajada fue muy gracioso porque el embajador me vio entrar sin un brazo, con aquellas cosas puestas de la cervical y me dijo, ¿cuándo tú vas? Y bueno, voy para Estados Unidos. Pero me dijo, ¿qué harías tú en Estados Unidos? Entonces, cuando le hablé de mi pasión por la vida, y al momento me dio la visa. Muy en busca de mi sueño. Sí, le gustó mucho lo que le dije, me dio la visa y aquí estoy. Llegué en el 95 y llegué aquí a Estados Unidos. En 95. En busca de tus sueños. En busca de mis sueños. Y bueno, aquí llegué sin dinero, sin inglés, sin educación, pero siempre digo en las entrevistas que traje algunas cosas fundamentales para poder triunfar. Traje mi discapacidad, un saco de sueños y la determinación de convertirme en un campeón de taekwondo. Una determinación. Y te convertiste en un campeón de taekwondo. Dediqué los últimos 30 años de mi vida a entrenar, a enseñar y a competir alrededor del mundo. Increíble. ¿Has viajado por qué país no has? He viajado bastante, pero me faltan países todavía. Claro. Yo competí primero casi 20 años, competí con personas sin discapacidad física. Yo logré convertirme en el único competidor en el mundo, en la historia del taekwondo, que competía con un solo brazo a nivel internacional, con los mejores atletas del mundo. Tengo premios del espíritu, revistas como Taekwondo Time, USA Taekwondo, y compartieron mi historia. He estado en más de 50 programas de televisión, compartiendo mi historia con las personas. Exacto. Mi historia. Entonces, creo que de alguna manera inspiré a la Federación Mundial de Taekwondo a traer este deporte a los Juegos Paralímpicos. Wow. Así que en el 2010
participé en el segundo campeonato mundial ya de para taekwondo. Estuve retirado porque también estuve operado de la cadera. Y estuve casi 6 meses, 5 o 6 meses en silla de ruedas. Y cuando me bajé de la silla, me entero que estaba en taekwondo. Yo tenía 37 años en ese momento. Y entonces me entero que el taekwondo ya era parte del movimiento paralímpico. Entonces conocí a un atleta. Esta historia creo que nunca la he contado, pero conocí a un atleta, conocí a una persona que le faltaba un brazo. Y él me había visto en un programa de televisión que le pusieron en una terapia que tuvo, si no más me recuerdo, para motivarlo. Dijeron, mira, este muchacho le falta el brazo y está de Guandoca, competía. Y entonces cuando fui a una pizzería, él era dueño de una pizzería, lo conocí ahí. Y me dijo que tenía dificultades para superar la discapacidad física. Y lo invité a entrenar conmigo. Le dije, cuando llegue el momento, te quiero invitar. Entonces, llegó el momento, lo llamé, lo invité a entrenar conmigo. Y entonces lo preparé y lo llevé en el 2010 al segundo campeonato del mundo de taekwondo para discapacidad. Mira. Y entonces ahí logramos, de hecho estoy haciendo un guión de esta historia, un guión de película de esta historia. Y lo que pasó fue que le enseñé que no era el único, que había mucha gente con discapacidad que podía superarse. Exactamente. Y hasta la actualidad todavía sigue compitiendo y tiene como 48 años también. Todavía sigue compitiendo y va para Panamericano, y va aquí, va allá. Daniel, tú fuiste entrenador también de taekwondo. Toda la vida fui entrenador, padre de familia, construyendo mi negocio por los últimos 30 Amigo, años. cuéntanos de esos logros como atleta y entrenador. ¿Cómo lo hiciste? Con la fuerza del alma. Mira, los sueños están en nuestro corazón. Lo planificamos con la mente y lo logramos con la fuerza del alma. Así es como lo logré. Porque si te pones a pensar cómo lo vas a lograr, no lo vas a hacer nunca. Sí. Si estás ahí, los sueños dicen que los sueños no son negociables. Lo leí en un libro y es una cosa real. Si tú tienes un sueño, pues tienes que emprenderte. Vas a encontrar cientos de dificultades, cientos de desafíos, pero lo tienes que hacer porque es la única manera que tienes de conectarte con Dios y con tu creación. Tú estás aquí por una razón, tú no estás aquí por gusto. Tú no estás aquí porque soplaron, vamos a crear a Dani para que esté aquí y se muere y se vaya. No, estamos aquí por una razón y la gente no acaba de entender eso. Los sueños son el impulso que tenemos para conquistar nuestro ser y descubrir el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Eso es muy, muy cierto. Así es. Y Daniel, dime, ¿cuál ha sido tu mayor logro en tu carrera deportiva hasta ahora? Mira, si hablamos de logros a nivel de medallas o a nivel de trofeo, yo fui 3 veces campeón panamericano y fui subcampeón del mundo. Tengo 3 medallas en el campeonato del mundo. Pero el torneo más importante que yo tuve fue cuando competí en el 2002 en el primer abierto de los Estados Unidos. Por una razón muy importante. Mi sueño era competir a nivel internacional. Algo que me habían limitado en Cuba porque decían que yo no podía. Mucha gente no confía en mí, ni siquiera a veces mi familia. Es muy difícil creer en los sueños de otros. Te encuentras muy poca gente que dice, creo en ti, hoy para ti. Muy poca gente. Casi nadie. Y no lo hacen por malo, es que no son sus sueños de ellos. No son sus sueños y aparte el cerebro humano no está hecho para triunfar, está hecho para sobrevivir. Y para estar en la zona de confort, te protege, está hecho para protegerte. Y cuando tú tienes desafíos como estos, que la mayoría de la gente lo piensa o lo siente, pero mucha gente no se lanza por el miedo al fracaso. Así que en mis sueños, que todos han sido de esta magnitud, a veces no sé ni por qué, no sé por qué me meto en tantas cosas tan complicadas. Pero lo tienes que lograr con la fuerza del alma, porque la gente no va a creer en ti. Tienes que creer tú mismo en ti. Exactamente. Tienes que tener fe, tienes que trabajar duro,
tienes que saber que para lograr tus sueños vas a tener muchos desafíos que enfrentar. Muchísimos. Y como dice el libro de John Maxwell, los sueños son gratis, pero el camino no es gratis. Así es. Así que tienes que emprenderte y tener mucha fe, tener ambición, tienes que mirarte allá. ¿Dónde tú te quieres ver? ¿Dónde está tu sueño? Y tienes que visualizarlo. Tienes Así es. que Y ver dónde quieres ir. uno de los errores que cometemos cuando estamos comenzando con nuestros proyectos o nuestras metas es ir y preguntarle a la gente, ¿qué es lo que tú opinas de esto que yo quiero emprender? Como tú dices, generalmente te van a decir, no, esto no va a funcionar, esto no es para ti, porque precisamente no es que te lo estén diciendo con la intención de que te quieren ver fracasar, sino que simplemente es la mentalidad que ellos tienen, no es el sueño, no están los planes de ellos. Nadie puede ver. Entonces, ¿por qué uno eso es uno de los errores que uno comete? Mira, uno tiene tendencia de compartirlo. Claro, porque quieres compartir tus logros. Sí, yo lo hago. Si no lo hago, planes. A veces mi esposa me dice, Dani, no lo digas. Pero creo que hay que saber con quién compartirlo. Eso sí es importante. Tienes que compartirlo con alguien, pero no importa con quién tú lo compartas. Mira, tú lo puedes compartir con un amigo tuyo y decir, te voy a dar y qué bueno. Y cuando se ve la pata dice, este amigo me está loco porque hablándolo cubano. A mí me lo dicen. Sí. Es decir, yo sé que la gente muchas veces cree que yo estoy loco. Sí. Eso. El otro día un amigo mío de las opiniones de la gente no vivimos, ¿no? Ni comemos. Claro, sí. y a veces si no hay un poco de locura, ¿cómo vas a triunfar? Exacto. Tienes que tener un poco de locura porque el mundo es una locura. Sí, tienes que atreverte. Tienes que aprender, tienes que emprenderte. Mira, yo escucho a un hombre muy sabio que es un médico neurocirujano y él dice siempre que el cementerio está lleno de soñadores. Así es. Que nunca se atrevieron. El cementerio está lleno de talento, de pensadores, de gente que podía haber compartido tantas cosas lindas con el mundo y no lo hicieron por miedo. Por miedo. Entonces, ¿qué importa? Compártelo. Mira, ¿tú sabes qué? Yo tuve mucho tiempo guardando la parte artística mía. Yo como me convertí en un coach, llegué a ser el coach del equipo olímpico de Estados Unidos. Tenía un patrón de conducta de coach. Pero mi naturaleza, yo soy un tipo que me gusta hacer reír, me gusta pasarla bien, me gusta la actuación, me gusta el cine. Y por este patrón de conducta que yo cogí como entrenador, me lo reservé. No lo compartía con nadie. Yo hice 50,000 entrevistas en revistas, periódicos, nada más. Compartí nada de mi mundo interior, de mi inclinación artística. Por miedo a que la gente diga, oye, pero este sí está loco. No quería compartirlo, no me sentía en confianza para hacerlo. Miedo al que van a decir. No sé si era eso o que la gente pensara que iba a ser, que era ridículo, que yo soy un entrenador, soy un atleta. ¿O será que no estabas seguro también de lo que estabas haciendo? No, porque yo siempre lo tuve, en ese momento yo no iba a hacer nada, en ese momento estaba enfocado en el deporte. Pero cuando yo decidí que ya era momento de, así sea de hobby, porque no quiere decir que quizás lo que voy a hacer, no lo voy a hacer profesionalmente, no, me gusta el cine, me gusta producir, pero más que todo, antes no tenía un objetivo, no había un propósito, ahora encontré el propósito, y el propósito mío es compartir mi historia con el mundo de cualquier manera, en libros, en documentales, en películas, no solo mi historia, mi experiencia. Por ejemplo, la película que yo escribí, que se llama El Peleador Inolvidable, no es mi historia. Mucha gente dice, ya ni tu historia es para la película, porque yo no quiero. Si alguien quiere hacer mi historia, que la hagan ellos. Si a alguien le interesa mi historia, que me llame, yo le doy mi historia, hacemos la película. Pero yo no quiero hacer mi propia historia, yo quiero compartir anécdotas. Y esta película es de mi propia experiencia. Todos los personajes de esta película, todos existen. Pero la película es una ficción. Daniel, ¿por qué la gente debería de escuchar tu historia? Mira, yo creo que mi historia no es más especial que ninguna. Yo creo que mi historia es diferente. Mi historia es de resiliencia, de superación. Creo que voy a contar tantas cosas que me pasaron que va a evitar a ellos que les pase también. Es decir, todos mis errores, todos mis fracasos, es lo que va realmente a llevar a la gente a aprender. Lo que va a inspirar a la gente es cómo yo salí de cada situación. Exacto.
Porque al final, como dicen los que más saben, el éxito no es lo que enseña son los fracasos. Exacto, las ¿Me entiendes? experiencias. Y cómo atreverte. Lo que más me gusta contar y lo que más me gusta inspirar a la gente es atreverse a vivir. La gente muere y no vive. ¿Por qué no se atreven? Porque no se Porque atreven. están pendientes del que qué van a decir, que qué van a El miedo, pensar. ¿no? Están Y el pendientes miedo a de un fracasar. mundo ajeno. Si fracaso, van a pensar que soy un fracasado. Todos somos fracasados. Pero fracasar es intentar. No, fracasar es aprender. Es aprender. Si Exacto. tú no fracasas, no aprendes. Exacto. Y eso tiene que estar claro. Entonces, hay gente que vive toda la vida. Yo conozco mucha gente. Mira, yo cuando no había entrado en este mundo yo no conocía el mundo del crecimiento personal. Solo conocí hace 2 o 3 años cuando empezó la curiosidad mía de traer más educación a mi vida y más sabiduría. Pero mucho antes de esto, cuando yo trabajaba para el Aeropuerto Internacional de Miami, trabajé 15 años en el aeropuerto. Un trabajo que no me gustaba, pero que era necesario en ese momento, porque yo estaba conociendo este país. Y un día se me ocurrió preguntar a la gente, porque yo hablaba tanto de mi sueño, veía que nadie me decía nada. Decía, será que yo soy loco de verdad. Entonces un día yo mismo empecé a preguntar a la gente, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus metas? Mucha gente se quedaba callada. Tú le preguntabas esto a las personas en el A aeropuerto, los a los empleados, pasajeros, a tus compañeros. a personas de restaurantes donde comíamos todos los días, las muchachas, aquellas jóvenes, decían, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? No, yo estaba aquí. La gente a veces no tiene sueño. No lo buscan. Y eso me causó mucha curiosidad, porque a mí me gusta me gusta motivar a la gente que hagan cosas diferentes. ¿Me entiendes? Creo que todo el mundo tiene un talento, creo que todo el mundo tiene una habilidad. Ahora mismo estaba conversando con mi entrenador de lucha libre, dije, porque lleva poco tiempo de Cuba acá y fue mi entrenador de lucha donde yo tenía 8 años, yo lo quiero mucho porque influyó mucho en mi vida. Y le dije, maestro, tiene que hacer su propio libro. Él es un tipo tan inteligente, tiene una forma de comunicación, haz tu libro. La gente va a querer escucharte. Sí. Tu experiencia, tantos años con niños. Sí. Eso la gente lo quiere escuchar. Entonces me gusta que la gente se motive a cosas diferentes. Pero aquello me causó mucha curiosidad porque la gente estaba como, ok, acepto mi vida y voy por aquí hasta que me muera. Sí, vueltos en una rutina, en un mismo hábito. Qué triste. Sí. Y estoy seguro que cada uno de ellos tiene algo. Daniel, y en ese momento, cuando tú hacías esa pregunta a tus compañeros, tal vez a los mismos pasajeros, ¿no? ¿Cuál era tu sueño en ese momento? Mi sueño era llegar a ser un atleta internacional, convertirme en un atleta a nivel mundial. ¿Y lo lograste? Y lo logré. Y lo lograste. Y lo logré. Mira, la gente se equivoca. A mí me hicieron un programa en el año 1999 que se llamaba Sueños Olímpicos. Ese fue el programa que me llevó a mí a tratar de ir a los Juegos Olímpicos. Mi sueño nunca fue ir a los Juegos Olímpicos cuando vine de Cuba. Mi sueño era convertirme en un atleta internacional, disfrutar del deporte en el nivel que yo quisiera, sin que nadie me limitara. Los sueños olímpicos iban después de ese programa, que me impulsó. Al final no pude ir a los Juegos Olímpicos. Y nunca he hablado de esto en cámara, pero en el año 2020 yo era el número 2 del ranking mundial. En la categoría paralímpica. Yo pude estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la Federación Mundial y la Federación Americana hicieron un ajuste de divisiones y me dejaron fuera. ¿Por qué razón? Al final nunca lo descubrí. Nunca te dieron una razón. razón. A ver, el paralímpico es un deporte donde los competidores compiten por categoría. Yo competí en la categoría K42, que eran las personas que le faltaba el brazo por el hombro. Y estaba la categoría K44, que la gente competía con el brazo a mitad del codo. Cuando el taekwondo pasa a ser oficialmente parte del programa paralímpico en Tokio 2020, unieron las categorías. La mayoría de la gente, la mitad de los peleadores que compitieron en los Juegos Paralímpicos
de Tokio le faltaba el brazo por el hombro como a mí, como el campeón mexicano, que le falta el brazo igual que a mí. Nunca hubo una explicación. Yo inclusive fui a Turquía al campeonato del mundo, donde tuve que pagar una protesta para que me revisaran. Y nunca pude ir a los Juegos Paralímpicos. Honestamente, me hubiera gustado, hubiera sido una parte bonita de mi carrera estar en esos Juegos Paralímpicos. Pero al final, yo había cumplido mi sueño. Yo aquello me molestó, pero tampoco me afectó en mi vida porque ya había cumplido. No te detuvo. No me detuvo. Después llegué a ser el coach del equipo paralímpico de Estados Unidos. Claro. Y se cerró una puerta y se abrió otra. Se abre otra, pero al final, yo siempre cuando estoy reflexionando acerca de mi vida, me di cuenta que al final no estuve en los Juegos Paralímpicos. Uno, por un error de ellos, de la manera que lo hicieron, por lo que lo hicieron. Segundo, porque quizás al fondo no era lo que yo quería. Ya había cumplido mi sueño, me sentía bien conmigo mismo. Aunque fui 3 veces medallista mundial. 3 veces medallista mundial. Suena fácil decirlo, pero me imagino que eso requirió mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, sacrificio. Mucho sacrificio. Mira, el deporte de taekwondo es un deporte que no deja dinero económicamente. Casi todo lo que hace, lo hace por pasión. Sí. Así que imagínate los desafíos que enfrenté para poder completar una carrera tan larga en este deporte en los Estados Unidos. Nunca, creo que una sola vez, tuve el apoyo de la Federación Americana. El resto de mi carrera lo hice con mis propios sacrificios. Llevado por la pasión. Por la pasión. Por la pasión. Por la pasión y por mis sueños. Daniel, ¿qué significa para ti ser conocido como luchador de un brazo? Mira, lo que significa para mí ser conocido como luchador de un brazo es simplemente alguien que dio un paso al frente antes que otro. Yo di el paso al frente y di lugar a que otros lo hicieran. Esa es la realidad. Fuiste un ejemplo para otros. Un ejemplo para otros. Que sí es posible hacerlo pese a la limitación. Marqué la diferencia. Marcaste una diferencia. Entre las personas. Cuando la gente creía que no iba a poder hacerlo, lo logré. Con el esfuerzo, con la fe, con el sacrificio. Y así que el peleador de un solo brazo es una persona que se atrevió a hacer algo que quizás otros no hizo. Que se atrevió a enfrentar los no. Los no de las personas. No puede, tú no puedes, tú no puedes. A convertirlos en un sí, en oportunidades. Sí se puede hacer. Y de alguna manera marcar ese impulso a que otras personas aquí que llevaran este deporte a los Juegos Paralímpicos, que ahora mismo hay muchísimos atletas a nivel mundial compitiendo con un solo brazo. Eso para mí es un logro más que un logro, ¿no? Tu vida motiva. Amigo, tu vida, tu experiencia, todo lo que has hecho motivado, estoy segura, a miles y miles de personas a perseguir sus sueños. Pero no es fácil, lo has hecho con mucho sacrificio, muchísimo sacrificio. Pero con mucha alegría. Claro, lo has disfrutado, has disfrutado del proceso. El camino es lo más importante. Sí. Tienes que disfrutar el camino. Tienes que disfrutarlo. Tú sabes, pues, cuando la gente dice, tienes que perseguir tus sueños, mucha gente no entiende porque el problema es que cuando tú persigues tus sueños, cualquier dificultad que enfrentes, la vas a enfrentar con alegría. Exacto. Con pasión, con deseo de superarte. Si a ti algo no te gusta, no lo vas a superar. Exacto. Con alegría. Y lo vas a ver como una carga. Una carga. Entonces, sí. Por eso es que lo disfruté con alegría. Los desafíos los enfrenté con alegría. Los momentos más difíciles, lo que me motivaba a salir, era eso, las metas, los sueños. Cuando caes en un bache, tú no ganabas una loma si tú no sabes que al final de esa loma está lo que tú quieres. Exacto. Es muy difícil hacerlo. Por eso que la mayoría de la gente, que dicen que el 80% de las personas pues hacen algo que no les gusta. Viven en algo que no les gusta. Trabajan en algo que no les gusta. Y no es que trabajar sea malo, ni que sea malo. Es necesario. Pero es necesario. Sí. Pero siempre hay una oportunidad de buscar y de visualizar lo que tú realmente anhelas en tu corazón. Poquito a poco lo puedes lograr. Sí, no tienes que cambiar tu vida. Son pequeños pasos que se deben de dar.
Ahora mismo yo tuve una empresa por 30 años de taekwondo, yo fui maestro por 30 años. Era más pasión que economía, la verdad se lo digo. Yo amo mucho mi carrera. Nunca cambié una familia ni un niño por dinero. Ellos eran el piloto de mi vida. Le di toda la pasión. Pero llegó un momento en que, pues, como siempre digo, yo sigo mi corazón. Y el propósito mío cambió. Es llegar a ver, la academia, yo llegaba a un grupo de quizás de 50 niños. Pero cuando seguí mi propósito, lo que estoy visualizando es a cuánta gente a nivel global yo puedo llegar y llevar mi mensaje de inspiración. Y en eso es lo que estoy haciendo. Y estoy dando paso a paso. Porque cada cosa que haga requiere un sacrificio. Requiere una inversión de tiempo, de dinero, Sí, de muchísimas cosas, de aprendizaje. sí, sí. Así que yo estoy haciendo una empresa nueva y la estoy haciendo poquito a poco. No puedo hacer la empresa de un día para otro, ni aunque tuviera dinero. Sí, sí, de Tú no poco a puedes, poco tú no se puedes va abrir, tú no puedes construyendo. abrir una empresa de un sueño en un día porque tengas $1 millón para invertir. Tienes que ir poco a poco conociendo el área, dónde está el mensaje, dónde quieres llegar. Ujú. Así que lo que tienes que hacer es dar el primer paso. Dar el primer paso, que es el más difícil de dar. Es más difícil, es que la gente tiene miedo. O lo Ese dan es y miran para atrás. O van en camino porque dice que la línea entre el fracaso y el éxito dice que es bien finita y transparente. Mucha gente, un poquito antes de lograr lo que quiere, mira para atrás. Sí, 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 ya están cuestionando qué es lo que va a salir mal, qué va a pasar si sale mal, en vez de estar mirando qué es lo que podría pasar si sale bien, si lo intento. Y a veces cuando damos ese paso, para todos aquellos que se animaron a dar ese primer paso, luego se dicen, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me atreví a hacer esto antes? te voy a contar una anécdota. Dale. Cuando me enfermé de los riñones, yo estuve a punto de morir. El doctor le dijo a mis padres, a mi papá le dijo, tienes que ir para tu pasado. Yo estaba ingresado en el hospital de Santa Clara, que es la capital de mi provincia. Y le dijeron a mi padre, tienes que ir para Sagua, habla con tus hijos y preparen el funeral de Daniel. Wow. Así que mi padre se fue y yo tenía un amigo que era médico, estudiante de medicina, y me dijo, Dani, tengo que hablar contigo. Y siempre venía a verme. Y yo estaba tirado en la cama con muchos suelos puestos. Y no era yo, era un hombre diferente, era una inflamación que tenía muy grande, estaba completamente hinchado. Acabo de ver una película de artes marciales. The Best of the Best, de Taekwondo. Y yo, wow. Aquel muchacho era de familia japonesa y le gustaba el judo. Así que nos identificamos, porque siempre me gustó la parte asiática. Me contó la película aquella como si yo la hubiera visto en el cine. Aquella historia me motivó tanto que cuando mi papá viró, el médico le dijo a mi papá, yo no sé qué pasó, pero ya tu hijo no se muere. De ayer Pablo dio un cambio en el cuerpo y no sabe qué cosa fue. Pero ya no se muere. Increíble. Milagro, fuerza de voluntad. ¿Qué consideras tú que pasó en ese momento? La mente tuya te puede curar. Muy poderosa. O te puede enfermar. O te puede destruir. Sí, sí, así es. Aquella historia, que fue una historia, a ver, nada es casualidad. Él estuvo ahí porque Dios lo puso en mi camino. Uh-huh. Nada es casual. Nada es casualidad. Él lo puso en mi camino para que me contara la historia, para que esa historia trascendiera dentro de mí. Y me inspirara. Y ahí fue cuando yo hice el cambio. Porque dice que tiene, antes de cambiar por fuera, de cambiar por dentro. Exacto. Y en todas las cosas lo mismo. El médico nunca supo. Hay muchas, y mi caso no es el único. Hay millones de casos en el mundo que el médico no sabe explicar por qué el enfermo se recuperó. No hay explicación. Hay miles. He escuchado miles de historias. Personas con cáncer que han tenido fe
que han tenido el mensaje, la inspiración de verdad y se han recuperado de cáncer. Increíble. Daniel, ¿cuál crees que es el mensaje más importante que tu historia transmite al mundo? Mensaje de superación y de resiliencia. Superación y resiliencia. ¿Qué tú esperas que las personas saquen de tu experiencia y tu legado? Mira, lo que quiero que aprendan de mi historia es nunca darse por vencido. Porque siempre en la vida, no importa donde tú estés, no importa donde tú te encuentres, siempre hay una oportunidad esperando por nosotros. Yo le decía a mis atletas, cuando su cuerpo no los escuche, cuando su cuerpo no les responda, cuando su mente no les responda, escuchen su corazón. ¿Crees que eso fue lo que sucedió ese día que llegó tu amigo con este mensaje y que el médico no encontró explicación a tu recuperación? ¿Crees que fue eso? ¿Que escuchaste tu corazón? Yo creo que hubo una transformación en mí. Yo creo que eso fue más que escuchar algo. Yo creo que eso fue una transformación desde la mente hasta el alma. Porque ese mensaje no fue un mensaje de una persona, fue un mensaje espiritual. Eso que él hizo, lo que hizo esa historia en mi vida fue espiritual. Así es. No tiene nada que ver ni con él mismo. Pues yo creo mucho en Dios. Esa es mi fe. Sí, Y definitivamente. me lo ha demostrado día a día, minuto a minuto. Daniel, ¿cuáles son tus planes y ambiciones para el futuro? Mira, como te dije antes, mis planes son compartir mi historia con el mundo, llevar un mensaje. A mí no me gusta motivar, a mí me gusta inspirar. Porque cuando tú motivas, la motivación te puede durar minutos, te puede durar una hora, pero cuando tú inspiras a la gente, tú lo inspiras para toda la vida. A mí me inspiró Bruce Lee, llevo 40 años tirando para atrás. Así que imagínate. Si tú inspiras a alguien, es para toda la vida. Así que tengo muchos planes, tengo planes ambiciosos de llevar mi historia a través de libros, a través de películas y a través de presentaciones en conferencias, ¿no? Cuéntanos de ese libro que estás escribiendo. Es un libro autobiográfico y ahí cuento muchísimas anécdotas de cómo me convertí en el peleador de un software. Esa es la historia del libro, desde que nací hasta que llegué a ser coach olímpico de Estados Unidos. El título todavía no hemos todavía decidido el título, pero sí va a tener mi nombre el título y quizás Vivir sin límite, quizás una tragedia que se convirtió en oportunidad, lo que sea. El título no lo hemos decidido, pero sí la gente lo va a disfrutar mucho porque tiene muchas cosas que inspiran, tiene comedia, tiene desafíos increíbles, muchas cosas que nunca he contado en profundidad sobre mi vida, detalles, fechas, para que la gente cuando vea el libro diga, wow, sí podemos. Así es, sí se puede. Sí se puede y de verdad me encantaría que más que todo el libro, el que lo lea, lo utilice para su propia vida. Así es. ¿Este libro estará listo este año, el año que viene? ¿Cuándo? Definitivamente la meta es este año. Este de año. hecho, con la editora que estoy ahora, que va a sacar el libro en español primero, se va a hacer una edición en español y después en inglés. Pero según me cuentan, si entregamos el libro antes de junio, el libro puede estar listo quizás septiembre, agosto, septiembre. Excelente. Estoy segura que tendrá muchísimo éxito. Sí, muchísimo éxito. Estoy trabajando ahí bastante porque es mi primer libro, así que me ha tocado. Y también estás trabajando en una película. Estamos tratando de producir una película. Yo escribí el guión de la película. Hacer una película en Miami es un poco complicado.
he tenido muchos directores que han querido, que me apoyan en este proyecto. Miami no es una ciudad de película, así que no es tan fácil. Te digo, cada proyecto que me pongo siempre son más difíciles cada uno. Mi esposa me dice, mira, no sé, todos tus proyectos, cada cual es más difícil. Sí. Es un proyecto que no solo de una película, yo estoy escribiendo 3 guiones. Hice uno ya que está el 70-80% escrito, que se llama El Peleador Inolvidable, que es parte de una experiencia muy rica de mi vida que quiero compartir, y hay mucha gente involucrada que ellos no saben en esa película. Historias reales, es una historia ficticia. Ujú. Es tremendo la película. Ya de hecho tengo el póster de la película, ya lo tengo hecho también. Y estamos en el camino. Estoy armando un equipo para hacerla. Tengo 2 directores interesados, tengo productores. Y ahora viene la parte más importante, que es la parte de financiar la película. Una parte importante. Pero estamos en el proceso. ¿Serías tú el actor? Sí, sería yo el actor de la película. Escribí para mí. Ah. La escribí para mí. Yo hice muchas audiciones. De hecho, participé en una serie policíaca en Miami. Participé en una película en México. Y hice varias audiciones. Y lo que me di cuenta es que nadie busca a una persona con un brazo para una película. Yo siempre he dicho, si alguien no te incluye en su mundo, pues tiene que crear el propio tuyo. Así que no me gusta. Yo creo que hay un concepto de que ahora mismo se habla mucho de eso, de la inclusión. Ese tema no me gusta mucho tocarlo, pero es real lo que está pasando. Ahora mismo acaban de vetar a una deportista trans que era varón y quería competir en el deporte con las mujeres, Uh-huh. y lo acaban de vetar. Y creo que está correcto. Yo no puedo obligar a alguien que haga una película. Y si él tiene, como en Hollywood ahora mismo hay muchos directores protestando. Si tú haces una película y no tienes un personaje que le falta un brazo, pues tú no puedes obligar al director que haga un tipo que le falta un brazo. No lo puedes obligar. Exacto. Ahora, si hay muchas películas que han hecho de personas que tienen accidentes o están en silla de ruedas, y eso es otra cosa. El personaje es así. Uh-huh. Entonces, es difícil audicionar porque la mayoría de la gente no busca personas que le falta un brazo. ¿Me entiendes? Entonces lo que hice yo fue pues crear mi propio mundo, crear mi propia película. No quiero que nadie me incluya, me incluyo yo mismo. Exacto. Y como a mí me gusta, sí, yo no lo hago obligado, me gusta. No, y lo vas a lograr. Estoy segura que vas a encontrar los recursos necesarios para poder hacer estas películas. Por lo menos voy a estar siempre como siempre he hecho, intentándolo, Uh-huh. el 100% con mi enfoque, con mi propósito, porque creo que detrás de un proyecto tiene que haber un propósito. Exacto. ¿Me entiendes? Así que por lo menos yo estoy trabajando. Más grande el propósito que el proyecto. Por eso se va a llevar a cabo. El sueño tiene que ser más grande que tú mismo. Así es. Y eso es lo que hago. Y lo seguiré haciendo hasta que esté aquí en la tierra. Así es. Daniel, cuéntanos algo que nadie te haya preguntado, que nadie sepa. O sea, yo sé que has hecho miles y miles de entrevistas, pero algo que nadie te ha preguntado. Bueno, realmente fue eso. Una de las preguntas que ya te conté fue de los Juegos Paralímpicos. Nadie nunca me ha preguntado por qué no llegué a los Juegos Paralímpicos. Y esa fue la historia. La historia fue que yo debía estar en los Juegos Paralímpicos, nunca estuve porque un error humano, un error bien intencionado, falta de organización de la Federación de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero yo debía estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Me dolió de alguna manera porque el sacrificio fue mucho. Fueron muchos años de entrenar. Era el número 2 en el ranking mundial. Yo debía estar en esos Juegos Olímpicos. Pero, como te digo, me dolió, pero tampoco me quitó mi sueño. No. Porque al final mi no sueño te paró. lo logré. Y sí creo que es importante que le presten atención a los atletas un poquito más. A veces los intereses a nivel político
los ponen primero que a los atletas. Y he visto muchos casos de atletas que no han podido lograr sus sueños por culpa de una decisión política. Y el mensaje mío siempre va a ser: los atletas primero, la política después. Porque lo que hacen el sacrificio son los atletas. Específicamente en deportes como el taekwondo, que es un deporte que se hace por pasión. Así No es. se hace por dinero. Y si hay un atleta que merece estar en un lugar, pues si se lo ganó, pues tiene que estar ahí. No le pueden quitar esa oportunidad que él mismo se ganó. Sí. Y muchas veces pasa. Se ponen otros intereses primero. Y el atleta después. De hecho, una de las cosas que yo me decepcioné y no seguí con la posición de entrenador del equipo nacional fue por eso. Porque falta el compromiso con los atletas. Yo estuve en el campeonato panamericano. Mucha burocracia. Mucho. Estuve en el campeonato panamericano de taekwondo en Brasil como coach del equipo olímpico americano. Y habían dos atletas. Uno de Argentina y uno de Chile. Por culpa de la Federación de Argentina, el atleta de Argentina no pudo competir ni su entrenador pudo coacharlo. Por un error tardío de la federación, y una persona decidió en ese evento que ellos no podían competir. Usted sabe el sacrificio que hacen esos muchachos. Número uno, en Argentina es completamente diferente a Estados Unidos. Ese muchacho era un muchacho muy humilde. Con su discapacidad luchó para estar ahí en ese Panamericano. Con esfuerzos, no de la federación, esfuerzos de amigos, familiares que lo apoyaron para que ellos pudieran estar ahí. Sin embargo, una persona que estaba al frente de aquel evento, donde decimos que somos familia, no dejó que él compitiera en ese evento. Eso me entristeció y me desmotivó. ¿Por qué razón no permitieron que compitiera? Porque simplemente dice que el papel no llegó a tiempo. Eso no es culpa de él. Por un documento que no llegó. Esto es un deporte que se hizo para apoyar a las personas con discapacidad, que tuvieran una actividad diferente, a que fueran parte del mundo. ¿Cómo tú le vas a negar la posibilidad de estar ahí? Por un simple documento. Un papelito que tú lo firmas ahí. Exacto. Burocracia. Exacto. Eso me decepcionó muchísimo. Increíble, sí. Y nada, lo que hago es que voy a seguir trabajando a favor siempre de los atletas, del sacrificio de las personas para lograr sus sueños y sus metas. Y entonces a veces decimos, ¿por qué no siguió en el deporte? Pero muchas veces, las mismas personas que están al frente de ciertas organizaciones son los que limitan a esa gente para estar ahí. Es verdad. Las limitaciones las tienen estas personas. Sí. Que no dejan que esas personas que están buscando su sueño lo puedan dar. Por X motivos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar conciencia y a fuerza de empujones quitar esas limitaciones. No importa quién sea. Sí. Lamentablemente a veces están estas personas representando. Pero para eso hay que unirse. Exacto. A veces están estas personas representando estos juegos que son tan importantes y tomando estas decisiones sin realmente pensar a quién pueden afectar, si le dicen no a este, sí a este. Y créeme, cuando un atleta que está tratando de superarse, porque esos atletas que estaban ahí están tratando de superarse a través del deporte. Exacto. Y tú le pones esa limitación, tú no lo estás ayudando. Así es. Lo estás llevando a que entonces no lo intente otra vez. No es posible. Le estás demandando un mensaje que no. Lo estás limitando a que él conquiste su sueño, su superación personal. Lo estás obligando a echarse para atrás otra vez. Exactamente. Y volver a dejar de creer en él mismo y creer en las oportunidades.
Así es, amigo. Pero bueno, gracias a Dios hay personas como tú que van a seguir luchando. Seguiremos Por estas luchando, personas seguirás seguiremos luchando. tratando de inspirar y de apoyar a todas las personas que de alguna manera sientan que están limitados por ahí. Ujú. Porque las limitaciones no son físicas al final, las limitaciones son mentales. Así es. Y tenemos que ver nuestras discapacidades como oportunidad. Así es. Ver nuestra discapacidad como oportunidad. Daniel, Eso quiero es. agradecerte por haberme dado la oportunidad de hacer esta humilde entrevista. La verdad que tienes un legado increíble. Admiro muchísimo tu carrera, te admiro mucho como persona. ¿Qué mensaje final quieres que las personas que nos están mirando en este momento escuchen de ti? El mensaje final es la fe. Tenemos que vivir con fe. Tenemos que amanecer, vivir y acostarnos a dormir con fe. Porque la fe es lo que nos hace creer en las cosas que mucha gente cree que son imposibles. Así, cree en ti, vive sin límites. Vive sin límites. Cree en ti, vive sin límites. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias, Vero, por invitarme a tu programa. ¿Verdad? Muchas Me siento gracias. contento. Recuerden que pueden seguir a Daniel a través de sus redes sociales. Aquí vamos a poner la información de sus redes. Estás en Instagram, también tiene un podcast en YouTube y toda la información va a estar aquí en el video. Así que muchas gracias nuevamente, Daniel. Un placer estar aquí. Ha sido un honor poder entrevistarte. Por favor. Gracias. Hasta la próxima. Bye.